Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre la formación del pensamiento crítico y la enseñanza de la historia del conflicto en los colegios. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Diana María Beltrán. Ella es una profesora, es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además de eso, es magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Es profesora en el Colegio Leonardo Posada Pedraza de la localidad de Bosa. Y también hace parte de la red de maestros La Roja. Y tenemos al profesor Julián de Zuviría, un profe aquí de la casa. Él es economista de nuestra universidad y consultor en educación también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos, bienvenida. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos a conversar. Hubo hace poco un debate, hace un poco más de un mes, un debate a propósito de las jornadas de movilización que convocaron los maestros. Y el debate surgió porque algunos políticos acusaron a los profesores de estar adoctrinando a los jóvenes en los colegios. Para esclarecer un poco el debate, ¿por qué no nos cuentan qué es eso del adoctrinamiento? ¿A qué se hace referencia cuando se hace esta acusación? Diana María. Arranca. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué placer venir a hablar de lo que sucede en la escuela. Bueno, el problema o el debate que se suscitó respecto al adoctrinamiento hace referencia y evidencia algo que no es nuevo en nuestro país, y es todos los juicios, todos los prejuicios de los cuales está cargada nuestra sociedad cuando nos pensamos la participación política. Entonces va amarrado a un problema histórico de nuestro país, que es la participación política. Quien no está de acuerdo con el statu quo, pues está adoctrinando, ¿sí? ¿Qué sucede con las manifestaciones de los maestros? Hay también acá un grosso problema, y es que son vistas como luchas particulares, gremiales y por intereses de las condiciones de los maestros, cuando en realidad es una lucha por la educación pública, ¿sí? En este sentido, los juicios, cuando algunos grupos de estudiantes se adhieren a unas demandas insatisfechas, pues son juzgados como adoctrinamiento, sin más. No obstante, la escuela debe cumplir esa labor, y es la labor de mostrarle al estudiante múltiples posibilidades, ofrecerle múltiples análisis de fuentes, no solo una versión para que pueda hacer su criterio. Pero en nuestro país ha funcionado así, y es, si el estudiante se queja, no es porque él pueda pensar, ni porque él pueda estar inconforme, ni porque él pueda llegar a esa conclusión, sino porque el maestro está adoctrinando, está influyendo, le está diciendo qué hacer. Y eso sucede no solamente en ese escenario, sino en el escenario de la escuela misma. En los mecanismos de participación de gobierno escolar, por ejemplo, a pesar de que la ley claramente dice que, por ejemplo, el Consejo Estudiantil es un órgano autónomo, independiente, cuyo objetivo es que los estudiantes canalicen sus dificultades, sus intereses y puedan proponer, cuando lo hace, pues no es muy bien recibido por las instancias de poder dentro de la escuela. Profesor Julián, ¿usted por qué cree que se está hablando de adoctrinamiento en los colegios? Yo estaría bastante de acuerdo con el enfoque básico. Mira, educar es enseñar a pensar, a dudar, a soñar, a crear, a imaginar, a analizar múltiples perspectivas. No tiene la enseñanza casi nada que ver con la transmisión de una información de tipo particular. Lo clave de la educación es otra cosa: formar
un mejor ciudadano más crítico, más analítico, más pensante. Y eso no siempre es bien visto, pero sin eso no es posible la educación. Obvio, en educación uno sí tendría que pedirle a los maestros que siempre muestren múltiples perspectivas de la ciencia, de la política, de la religión. Y entre más diverso sea el escenario, mejor impacto se va a generar no solo al pensamiento, que estamos en deuda de lograrlo, estamos muy mal todavía. Esta es una escuela profundamente tradicional, profundamente anquilosada, con muy poco impacto sobre lectura, sobre escritura, sobre pensamiento, y en ese sentido no hay que tenerle miedo a que los estudiantes piensen, discutan. Eso debería ser la esencia de la educación. Por eso fue muy negativa la propuesta de prohibir la libertad de cátedra, porque eso sí sería retroceder a los debates de 1880, que afortunadamente triunfaron a favor de que era absurdo prohibir el análisis, la discusión, y en todas las asignaturas. No es un problema solo de las ciencias sociales, sino el profe de arte tiene que discutir, el profe de literatura, cualquier clásico de la literatura nos pone a dudar, a pensar políticamente. No hay que tenerle temor a que el debate político llegue al aula. Yo creo más bien lo contrario. Debería haber elecciones en todos los colegios, deberían ir a las campañas políticas e informarse y llevar esas ideas. Debería haber, como lo hay, pero todavía no con la fuerza, simulacros de Naciones Unidas. Debería haber debate permanente en los colegios. Eso es educar. Muy bien. Estamos intentando cerrar un capítulo oscuro del país, que es el conflicto armado, y estamos en la tarea de construir paz. ¿Cuál es el rol que tiene la educación o que debe jugar la educación precisamente en la transmisión de esos hechos históricos que generaron el conflicto, que generaron toda esta cantidad, digamos, de problemas que hoy tenemos y que estamos tratando de resolver, profesora Diana? Bueno, antes de contestar la pregunta quisiera replicar un poco respecto a lo que dice el maestro. Si bien la política, para mí la educación es un acto político, y como maestra yo tengo una intención y es la transformación de subjetividades políticas, y entiendo esto como la transformación de la forma en la cual el estudiante se relaciona con su comunidad, con su entorno, cómo participa. Pero eso, maestro, yo pienso que no lo podemos sesgar ni delimitar al ejercicio electoral, porque ya se practica en las escuelas, ¿sí? Desde 1994, cuando se implanta todo lo que tiene que ver con el gobierno escolar, todos los años dentro de las instituciones escolares, públicas y privadas, hay un ejercicio electoral. Pero más allá de eso, porque de alguna manera la escuela es una pequeña réplica de la sociedad macro, ¿cierto? La escuela micro, hay un ejercicio electoral, pero lo que pasa después de es lo que se tiene que potencializar, y es la participación activa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Simonu, que es de alguna manera la réplica de las Naciones Unidas, pero más allá de eso, lo que necesitamos es que participen y que su participación influya en lo que pasa en la escuela y en su comunidad. Entonces yo pensaría que ese ejercicio electoral ya se da. Lo que pasa es que hay que potencializar la transformación de cómo se relaciona con la comunidad. Hago un comentario. Se da con los vicios de la política tradicional. Hemos hecho estudios que nos muestran que esos consejos no cumplen básicamente ningún papel en el fortalecimiento de la democracia, que los muchachos votan por sus amigos, como en la vida política, que hay sistemas de corrupción.
como en la vida política. No, yo hablo en un sentido mucho más amplio, y es, yo creo que los colegios habría que entregárselos a los estudiantes, entregárselos. Yo creo que una vez he propuesto a nivel nacional, una vez por semestre, yo lo hago cada 2 meses, se le entregue el colegio a los estudiantes para que ellos gobiernen, tomen todas las decisiones, nombren directivos, decidan qué estudiantes toman las clases. Si uno hace eso, uno construye democracia. No es un problema solo electoral, en eso estaría totalmente de acuerdo. Es construir escuelas democráticas, que es la única manera de fortalecer ciudadanos. Hoy estamos lejos. Hoy, por ejemplo, un dato, el 70% de los jóvenes de 15 años en Colombia, según el estudio mundial, dice que la solución es una dictadura. Eso es tristísimo, eso es grave, eso nos debería preocupar como ciudadanos. O sea, en ese punto estamos totalmente de acuerdo. Debe ser muchísimo más amplio. Por eso ponía el ejemplo de literatura. Y puedo poner el ejemplo de educación física. En educación física hay que discutir por qué hay un Estado, al parecer, que está financiando, por ejemplo, que los deportistas consuman anfetaminas. Está sancionado Rusia hace 5 años a nivel mundial. Esos son temas que la educación debe abordar. El tema, los dilemas éticos de la clonación, son dilemas que hay que abordar. O sea, estamos totalmente de acuerdo. No es solo el ejercicio electoral, es abrir la educación al pensamiento, al fortalecimiento de la democracia. Entonces, bueno, les hago nuevamente la pregunta. ¿Sí? Precisamente, ¿cuál es el rol que debe jugar la educación para trascender la idea de la democracia como simple mecanismo, ¿cierto? Y convertirlo en la posibilidad de tener un ciudadano crítico, capaz de pensar autónomamente y tomar decisiones autónomas? Y cómo entonces la educación, el colegio, es responsable de transmitir pues, los acontecimientos históricos. Lo pregunto también por el debate que se suscitó a propósito de estos manuales de historia que ponían o que elevaban pues, la política de la seguridad democrática a un nivel y desconocía pues, todo lo que eso significó para el país. Pero ese es un ejemplo entre muchos. El de la editorial Santillana. Yo tengo en mi casa un manual de historia de editorial Voluntad con el que se enseñaba en 4º de bachillerato, en 9º de bachillerato hoy día, en el que parece que la historia se tergiversa y parece que esa posibilidad de mostrar múltiples visiones se convierte en un relativismo que al final del día no nos permite, me parece a mí, saber cuál es entonces la verdad, qué fue lo que ocurrió, considerando pues que la verdad pueda construirse. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja y que creo que no vamos a alcanzar a desarrollar acá, por varias razones. Uno, estamos en un momento de coyuntura de posacuerdo, no de posconflicto, porque nos mantenemos en el conflicto, donde hay todas unas estrategias, por lo menos, digamos que nominales, ¿sí? De implementación de los acuerdos, de lo que debe hacer la escuela. Entonces hay una proliferación de cátedras después de la Constitución del 91 que aluden a construir conocimiento en ciencias sociales desde diferentes perspectivas. Entonces tenemos la cátedra de afrocolombianidad, tenemos la cátedra de la paz, tenemos ahora cátedra de historia, y todo eso suena muy bonito en el papel. No obstante, estamos lejos de hacer esa implementación en las escuelas, más allá de actividades aisladas. Entonces, cátedra de afrocolombianidad, y tenemos el Día de la Afrocolombianidad, pero eso no soluciona el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Pues que en nuestra estructuración como nación hemos invisibilizado ciertos grupos y aún no damos el lugar. Ahora, cuando nos preguntamos sobre el conflicto armado interno, ¿cierto? Y los procesos, porque no ha sido un único proceso, y los procesos de paz y lo que ha venido después, pues tendríamos que decir que seguimos en deuda. Además, la pugna entre la historia y la memoria es una cuestión vigente, ¿no?
Desde la escuela francesa pues se cuestiona la memoria, ¿cierto? Porque dice restarle objetividad para poder hacer historia, pero en este momento decimos, no, pues es que el testimonio es esencial para conocer esa verdad. ¿Qué hacemos en las escuelas y en una escuela que no tiene recursos, en una escuela que es la escuela, estoy hablando del sector público, la escuela encerrada, que no tiene acceso a mucha cosa, ¿cierto? Pues hacemos lo que podemos. Yo soy una interesada ferviente del conflicto armado en Colombia y de la enseñanza del conflicto armado en Colombia. ¿A qué he recurrido? Uno, literatura. ¿Por qué? Porque esos libros de los que tú hablabas al inicio tienen una dificultad y es que lo vuelven número, ¿cierto? No permiten que tú te encuentres con el otro. Si estamos pensando en otra democracia, si estamos pensando en otra subjetividad política, si estamos pensando en no repetir los vicios que venimos teniendo desde que nos constituimos como república, pues lo que tenemos que cambiar son las pequeñas acciones. Pero si yo soy incapaz de ponerme en los pies del otro y entender qué fue lo que le sucedió, no voy a lograrlo. Para eso recurro ¿a qué? A elementos como el arte, ¿sí? Muy importante para las ciencias sociales, al testimonio, pero también debería tener todos los colegios públicos y privados acceso a otros escenarios educativos, porque lo educativo no se puede encerrar en la escuela. Entonces debería ser casi que obligatorio, por ejemplo, la exposición del testigo que está ahorita en el claustro de San Agustín. Allá nos encontramos los mismos con las mismas que nos apasionamos por el tema, pero para poder hacer la reconstrucción del tejido social que necesitamos como país, tendría que visitarlo todo el mundo. Todos nuestros niños tendrían que ir, el Centro de Memoria Histórica, las víctimas tendrían que ir a las escuelas, también personas que han estado dentro de los grupos armados legales e ilegales. Profesor Julián, ¿cuáles son los límites y las posibilidades de la política pública para avanzar en esta perspectiva que está planteando la profesora Diana María? Bueno, la guerra y el narcotráfico, porque son dos fenómenos que marcaron estas últimas décadas, generaron un impacto muy duro en el tejido social. Se destruyó la confianza. Los estudios internacionales dicen que en Colombia un joven confía en 4 de cada 100 personas que conoce, mientras que nos muestran que en China o que en el norte de Europa los jóvenes confían en 70. Un país donde no se confía en los otros no es viable, no tiene futuro, no puede trabajar en equipo, no tiene proyecto nacional. La escuela tiene una tarea central porque se firmaron acuerdos, pero eso no es la paz. Requiere un trabajo de largo plazo de múltiples instituciones que nos va a demandar 1 o 2 décadas para cambiar esta cultura del atajo. El que se cuela en una fila se cree más inteligente. Hay dichos tristísimos en Colombia. Por ejemplo, ese dicho, mandamiento 11º, no dar papaya. Es tristísimo culturalmente. Mandamiento 12º, a papaya puesta, papaya partida. Esos son dichos de la mafia, de la mafia. Eso los decía Pablo Escobar. Entonces, la escuela sola no puede hacer el cambio, pero tiene que impulsar el cambio cultural. En la escuela hablamos mucho de democracia, pero no es una institución democrática. No se escucha la voz de los estudiantes, no participan las comunidades, los padres van muy poco y cuando van es a regañarlos porque sus hijos han hecho algo mal. O sea, falta construir democracia. Falta cambios curriculares. Tú lo decías muy bien cuando decías que estamos llenos de asignaturas sueltas, cátedras sueltas. Necesitamos un cambio cultural que ponga uno de los ejes el pensamiento, pero otro de los ejes la convivencia. O sea, todos los profes de todas las asignaturas, de todos los grados, tienen que desarrollar empatía,
tienen que hacernos colocar en el lugar del otro, tienen que desarrollar tolerancia. Entonces viene una tarea muy compleja que es transformar la escuela para que la escuela nos ayude a formar mejores ciudadanos, más tolerantes, más respetuosos de la diferencia, más sensibles. Y esa es una tarea no solo de la básica. Las universidades están en deuda para sensibilizar a los individuos. Nos queda ya muy poco tiempo, 1 minuto para cada uno. Yo quería preguntarle a la profesora Diana María, bueno, ¿qué es lo que los docentes están reclamándole al Estado para que se avancen esas transformaciones que ustedes mismos han planteado? 1 minuto. Lo más importante, presupuesto. La educación pública está desfinanciada. No hay garantías para que nuestros estudiantes tengan acceso en todos los niveles, ¿sí? Entonces, ni cumplimos con la educación básica porque hay una reducción para los grados de preescolar, no podemos garantizar los 3 años de preescolar y tampoco tienen nuestros estudiantes acceso a la educación superior. El paro de hace 2 años de 37 días exigía pues un cambio para garantizar la financiación de la educación. Es un acuerdo incumplido por el gobierno y pues esperemos qué pasa, pero la financiación de la educación es el tema clave de las luchas del magisterio y de FECODE durante estos 60 años. Profesor Julián, ¿qué tiene que hacer Yo el Estado? enfatizaría 2 puntos distintos. Uno, cambios curriculares. El currículo actual está muy confundido, está fragmentado, no conduce a pensamiento crítico, no fortalece la lectura crítica, por lo tanto, 1, cambio curricular. Y 2, formación de maestros. El cambio en educación se llama maestros más pensantes, más críticos, más analíticos, mejores escritores, mejores lectores, que fortalezcan la sensibilidad de los otros, que ayuden a la inteligencia emocional y tristemente todavía las universidades no forman ese tipo de maestros. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó y quedó muchísima tela por cortar. Ojalá podamos contar con su participación en un nuevo programa para profundizar en algunos de estos temas. A la teleaudiencia, muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en un nuevo capítulo de La Paz en Foco.